Buenas tardes, no sé qué le hice a mi iPad, que no puedo activar mi cámara, pero le damos la bienvenida al doctor Oscar Galindo. Hoy dos veces nos hemos visto en el día con su presencia y su participación. Para mí es un gusto que estén todos ustedes aquí reunidos para poder escuchar esta conferencia que ofrecemos al APSA Región México y que hoy nos honra con su presencia el doctor Oscar Galindo Vázquez. Voy a dar una semblanza muy general de su currículum. Él es adscrito al Servicio de Psico-Oncología del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, de la Secretaría de Salud. Es coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la Psico-Oncología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 por el CONACYT, tutor de posgrados en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. También es profesor nacional del doctorado en Psicología de la Salud de la Universidad de Guadalajara, del CUCS. Él también es miembro de la Sociedad Internacional de Psico-Oncología, miembro coordinador del Grupo de Formación de Investigación Psicosocial de Oncología, FIPOL, y es autor y coautor de diversas publicaciones a nivel nacional e internacional. Por lo cual nos da mucho gusto recibirlo, doctor Galindo. Estamos listos aquí para poder escucharlo. Perfecto, Bienvenido, doctor. muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Es un gusto que me hayan invitado para esta actividad de Alapsa México y bueno, principalmente poder interaccionar con todos ustedes en este día tan interesante del eclipse. Voy a compartir la pantalla, me dicen cuando ya se vea, por favor. Sí, doctor, también es co-host para lo que necesite. Perfecto. Ya comienza a compartir, ya se ve. Muy bien, entonces vamos a ponerla en pantalla completa. A ver, déjame ver. Denme un segundito. Parece que ya se ve como pantalla completa. Perfecto. Muy bien, vamos a iniciar. Pues como bien comentaron las doctoras, yo soy el doctor Oscar Galindo del Instituto Nacional de Cancerología. Vamos a hablar un poco sobre algunos datos como eje transversal. ¿Y por qué hablamos como eje transversal? Porque desde hace varios años, y eso es una iniciativa del INCAN, la psico-oncología y en específico la salud mental es una parte relevante durante los diferentes procesos de atención a la salud. Algunos de ellos vamos a verlos a continuación. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar hablando rápidamente sobre estos cinco pilares asociados a la salud y enfermedad. Como todos sabemos, diferentes condiciones coadyuvan para que permanezcamos sanos, perdamos nuestra salud, la recuperamos o incluso tengamos una muerte prematura, como se ve en esta diapositiva. Entonces, como vemos, el continuo salud-enfermedad, incluyendo el área de oncología, implica que las personas tengan un horizonte preclínico, un horizonte clínico, pero principalmente en el caso de enfermedades crónicas como el cáncer, la posibilidad de una muerte prematura y probablemente niveles de discapacidad. Estos datos muy interesantes del Foro Económico Mundial, ¿qué es lo que nos muestran? Fíjense, en color verde, a nivel mundial, nos muestran una proyección a 2035 de cómo se espera que vayan desarrollándose los casos nuevos de cáncer a nivel mundial. Pero vemos también en color azul y en color rojo que este crecimiento no es homogéneo, al contrario. Vemos que el crecimiento de los casos de cáncer proyectados a 2035 no son tan prominentes en países desarrollados, a diferencia de países en vías de desarrollo.
¿ok? Vemos en color rojo que países en vías de desarrollo como México o algunas otras economías van a presentar un mayor incremento de diferentes patologías oncológicas. De acuerdo al INEGI, como todos ustedes saben, vemos que después de enfermedades del corazón y diabetes mellitus son los tumores malignos la tercera causa de mortalidad y eso es fundamental. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer colorectal ocupan los primeros 3 lugares. Y algo interesante es que, bueno, cáncer de mama se habla bastante, cáncer de próstata se habla un poco menos, pero cáncer colorectal prácticamente nadie habla. Hace algunos días se acaba de conmemorar el Día de la Concientización en relación al cáncer colorectal. Y es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque el cáncer colorectal principalmente se identifica como asociado a una mayor edad, pero principalmente a estilos de vida poco saludables. Tendríamos que estar hablando más sobre ese tipo de patologías. Ya cuando vimos la magnitud que estamos en el tercer lugar, después de problemas del corazón y de diabetes, vemos cuál es la distribución en edades tempranas, ajá, y en edades más avanzadas. En el INCAN vemos pacientes desde 16 años en adelante y entonces evidentemente nos concentramos en esas patologías. Vemos que conforme avanza la edad, cáncer colorectal, como les comentaba, ajá, cáncer de mama, van mostrando una prevalencia aún mayor y cáncer de próstata en el caso de los varones en 60 años en adelante. Eso es muy importante, principalmente porque vamos a hablar un poquito más adelante del término de detección oportuna que creo que al igual que al de prevención tendríamos que asumir de forma más frecuente en el sistema de salud. Hace un par de años, un año y medio, publicamos ese artículo y es muy interesante porque ese artículo es una réplica del estudio que hizo el doctor William Pierce de Massachusetts General Hospital en ASCO, en la Sociedad Americana de Oncología Clínica en México. Lo que hicimos aquí fue solicitarles a los oncólogos mexicanos de la Sociedad Mexicana de Oncología que nos respondieran una encuesta sobre el conocimiento y detección de distrés en pacientes oncológicos. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Algo muy interesante es que buena parte de los oncólogos médicos identifica el distrés. La mayor parte de ellos no los identifica como forma sistemática, no utiliza un instrumento, sino más bien utiliza preguntas. Pero algo interesante es que cuando les preguntamos cuál de los siguientes aspectos puede afectar el malestar emocional, ellos identificaron principalmente adherencia a tratamiento, calidad de vida y severidad de los efectos secundarios. Entonces, parece ser que los oncólogos mexicanos sí identifican una afectación en estos 3 elementos que son básicos, ajá, en los pacientes con cáncer mexicanos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito más de calidad de vida un poquito más adelante. Rápidamente, ustedes saben, todos sabemos que la evaluación en psico-oncología tiene que utilizar procedimientos válidos y confiables. Y aquí muestro solamente aquellos que se utilizan en el INCAN. Pero, por ejemplo, en el área de pacientes de urgencias oncológicas, lo que hemos hecho es emigrado con escalas que son termómetros emocionales, pero son esos termómetros en donde se pregunta síntomas de ansiedad, distrés, depresión, aislamiento y necesidad de ayuda. Fuera de esto, usualmente son esos instrumentos, no son los únicos, pero son de los más utilizados, la escala HATS y el GAT-7 para síntomas de ansiedad. Estas escalas ya han sido validadas en población mexicana en el INCAN. Por ejemplo, en el caso de la escala de ansiedad, ajá, podemos ver que la HATS es una de las escalas más utilizadas. Tiene algunas observaciones psicométricas y áreas de oportunidad, pero desde el punto de vista clínico, podemos en pocos reactivos poder evaluar síntomas de ansiedad y de depresión, de acuerdo a sus dos subescalas. Esta es la versión que nosotros utilizamos, se las podemos enviar sin mayor problema si a alguno de ustedes les interesa. Pero una que hemos estado utilizando mucho más es la escala GAT-7 y hemos implementado a inicios de este año ya una versión breve, que es la versión GAT y versión PHQ breve, que nos permite identificar síntomas de ansiedad, en este caso, que correlacionan, que van en parte de acuerdo con los criterios del DSM-4. Escalas varias y confiables. Tenemos una versión publicada para pacientes de genética
Y también tenemos una versión que está en proceso de publicación para población con cáncer más amplio. Esta es la escala, seguramente muchos de ustedes la conocen. Y cuando hablamos de depresión, tenemos el BDI, una escala bastante utilizada. Desde mi punto de vista, usualmente si es con fines clínicos, sería lo más conveniente utilizar la subescala de depresión del HATS o el PHQ-9. Tanto la GAT como el PHQ-9 han sido escalas que principalmente a partir de la pandemia han aumentado muchísimo su uso. Yo me atrevo a decir que durante la pandemia pues yo creo que fueron las escalas más utilizadas, PHQ-9 y GAT-7, y que en general se comportan de forma psicométrica, de forma muy adecuada. Muy bien, esa es la versión de la HAT que nosotros utilizamos y la versión PHQ-9, que por cierto, tanto PHQ-9 como GAT-7, en sus versiones tradicionales como en sus versiones breves, han sido principalmente recomendadas por las guías de la práctica clínica de la NCCN, que son como, quien conoce esta área, la NCCN son como con una red de colaboración en donde se deliberan y generan guías clínicas para la evaluación, detección y tratamiento, no solamente de aspectos de salud mental, sino también de oncología. Entonces, esta en específica es, me atrevo a decir en mi equipo, la que utilizamos en un 60-70% de los casos, principalmente por su desempeño psicométrico. Creo que es una buena aportación en el hecho que nosotros lo podamos utilizar en población. Muy bien, cuando hablamos de psico-oncología, en los centros oncológicos como Silvestre, en Miami, como en Memorial Sloan Kettering en Nueva York, como Sitio Pop en California, usualmente el primer elemento psicológico, el primer caballito de batalla que nosotros evaluamos es malestar emocional. ¿Ok? Algo que es importante aclarar es que si bien vimos ya PHQ, la GAT-7, vamos a ver el termómetro de malestar emocional, toda escala, toda escala psicométrica que tenga adecuadas propiedades psicométricas, se tiene que aplicar y se tiene que interpretar a la luz de una buena historia clínica. ¿Ok? Este es un mensaje muy importante porque en algunos casos me he encontrado con áreas de salud en donde aplican la escala y solamente aplicando la escala toman decisiones clínicas. No. En el caso del INCAN tenemos una historia de salud mental para los pacientes, una historia de salud mental para los cuidadores primarios, que también indaga sobre antecedentes de problemas de salud mental, uso de servicios psiquiátricos a lo largo de la vida, que es muy importante para poder interpretar los hallazgos de estas escalas. Y alguno de ustedes quiere que les comparta la historia que nosotros trabajamos en el INCAN sin mayor problema. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de malestar emocional, usualmente es el aspecto emocional que más se evalúa como primer contacto en psico-oncología. Hay unas iniciativas desde hace varios años en donde se plantea que este debe de ser el sexto signo vital, así como nos toman la temperatura, como nos toman el peso. Esto tiene que ser un aspecto evaluado en psico-oncología. En algunos centros oncológicos de Estados Unidos, esto lo aplica la enfermera, en otros el psico-oncólogo o en otros el trabajador social. Y eso es muy relevante principalmente porque va a depender del sistema de salud y, por qué no decirlo, de la realidad y de los recursos de cada institución en el sistema de oncología. En el caso del INCAN, solamente son los profesionales de la salud mental los que la aplican. Este es el termómetro de malestar emocional que seguramente muchos conocen y su complemento, que es la lista de verificación. Y algo que es muy importante es que las escalas que utilicemos en psico-oncología al final nos tienen que ayudar para tomar decisiones en el sistema de salud. ¿Ok? De poco sirve si identificamos que el paciente tiene mínimo malestar emocional, alto malestar emocional. Eso nos tiene que ayudar para poder tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen niveles bajos, 0 o 1, pues entonces el malestar emocional, que es mínimo, probablemente sea suficiente un cuidado universal, una línea de autoayuda o enviarlos a Infocáncer, que es un servicio que tenemos en el INCAN. Niveles intermedios, aquí ya requerimos por lo menos counseling o procedimientos estructurados de terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, cuando encontramos este grupo de pacientes con malestar emocional agudo, entonces son pacientes que tradicionalmente ya requerirían un esquema de tratamiento combinado con psiquiatría y psico-oncología. Otro aspecto que desde mi punto de vista
también hay que considerar es el elemento de calidad de vida. Aquí vemos una escala que es el EOR C30, que seguramente algunos de ustedes conocen. Calidad de vida es un aspecto fundamental en oncología. Después de sobrevida global y de sobrevida libre de enfermedad, la calidad de vida es un aspecto que es un objetivo del equipo de salud, del equipo de tratamiento. La calidad de vida sabemos que no es una variable médica, al contrario, es una variable totalmente multidimensional. Por ejemplo, estado físico general de salud, ambiente familiar y social, estado emocional o capacidad de funcionamiento personal. Este solamente es un ejemplo. El FACIT-G, por ejemplo, pero también tenemos el EOR, que es el que vimos anteriormente, y esas escalas usualmente son las escalas que se utilizan alrededor del mundo para poder evaluar este constructo que es tan importante y que principalmente se han considerado para poder evaluar los desenlaces de intervenciones psicosociales. Algo que es importante recordar es que cuando utilizamos una intervención psicosocial, usualmente es el factor, por ejemplo, de estado emocional o el factor ambiental, familiar y social, los que tienen mayor sensibilidad y los que captan de mejor manera las intervenciones en psicooncología. Utilizamos principalmente fórmulas muy sencillas cuando utilizamos la evaluación uno a uno, un paciente para ver los efectos de una intervención. En el caso de tener un grupo mucho más grande, pues sabemos que podemos utilizar análisis estadísticos dependiendo del diseño que nosotros estemos utilizando. Muy bien, pero ¿cuál es del INCAN? Aproximadamente la prevalencia de síntomas de ansiedad. Estos datos son de 705 pacientes del Instituto Nacional de Cancerología evaluados con la GAT-7, ojo, con la escala de ansiedad GAT-7, y lo que nosotros podemos identificar es que, por ejemplo, si bien tenemos 58% de sintomatología mínima, 26% leve, tenemos un 16% de sintomatología moderada severa, que esto sí ya requerirían una interconsulta con un servicio de salud mental. Es un aspecto muy importante, principalmente porque si no tenemos la magnitud del problema, pues entonces es sumamente complicado poder identificar y desarrollar servicios al interior de los sistemas de oncología. En el caso de síntomas de depresión, también en estos 705 participantes, podemos observar sintomatología mínima en 54%, leve en 26%, pero identificamos en aproximadamente 20% sintomatología de moderada a severa. Más o menos 2 de cada 10 participantes, 10 pacientes en el INCAN, presenta este nivel de sintomatología de moderada a severa, que ya requerirían ser evaluados por algún profesional de la salud mental. Eso es importante porque hasta hace algunos años en muchos centros oncológicos los problemas de ansiedad o de depresión eran normalizados, pero hoy, desde mi punto de vista, esto ha cambiado gradualmente, principalmente por el fortalecimiento de los servicios de salud mental en las áreas de oncología y, por qué no decirlo, por la mayor sensibilización de esta área respecto al resto del equipo de salud. Hoy las enfermeras, los médicos, los trabajadores sociales, me atrevería a decir que ven con una perspectiva diferente buena parte del equipo de psicooncología, identificando que esto es parte esencial del tratamiento, por un lado, y por el otro, los tratamientos que se dan. Por ejemplo, todos tenemos muy claro en esta área que las intervenciones en psicooncología tienen que ser basadas en evidencia, principalmente terapia cognitivo-conductual, pero en los últimos años se ha ido generando evidencia al interior del instituto para terapias como terapia de dignidad, terapia centrada en el sentido, activación conductual, por citar algunos que ya se están implementando en el INCAN y que es al final un beneficio para nuestros pacientes. Ahora hablando de calidad de vida, esta es una gráfica de 504 participantes, son diferentes a los anteriores, evaluados con la escala FACIT-G. Los FACIT-G son como un conjunto de escalas de Estados Unidos. Ustedes deben de saber de que en Estados Unidos hay un grupo que son los FACIT, en Europa hay otro grupo que son los EOR. Para utilizarlos en México se pide autorización, se validan las escalas.
Pero utilizar un FACIT o un EOR, pues prácticamente son escalas que se utilizan alrededor del mundo, válidas y confiables. Eso tiene su procedimiento metodológico en nuestro país, pero principalmente son escalas que se diseñaron específicamente para poder evaluar calidad de vida en pacientes con cáncer. Eso es muy importante. Hace algunos años, probablemente 10 años, se utilizaban todavía algunas escalas de calidad de vida que no eran específicas con cáncer. Hoy, mi equipo y otros equipos también del INCAN, me atrevo a decir que hemos validado pues, alrededor de unos 25, 27 escalas de calidad de vida, módulos específicos de calidad de vida para pacientes con cáncer. Eso nos da una realidad totalmente diferente para poder detectar esta afectación. Podemos ver que aunque 26% reportan un nivel alto de calidad de vida, 25% moderada, un 26% un nivel mínimo de calidad de vida. O sea, más o menos 1 de cada 4 pacientes del INCAN presenta un nivel de calidad de vida bajo que requeriría evaluación y un abordaje totalmente multidisciplinario. ¿Ok? Un aspecto sumamente relevante. Cuando hablamos de la transversabilidad de los servicios de psico-oncología, esto no solamente empieza en el tratamiento, esto empieza desde la prevención con objetivos claros como la identificación y modificación de creencias, como conductas de autocuidado, estilos de vida. Ojo, y aquí hay un aspecto muy importante, destaco un aspecto muy importante. Hace algunas semanas se presentaron estos datos en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde algo que destaca, por eso me regreso un poco en la prevención, hasta, si se hace prevención, se pueden reducir hasta 40% de muertes vinculadas con el cáncer, ¿ok? De 30 a 40% de todos los tipos de cáncer pueden prevenirse al modificar factores de riesgo muy específicos, ¿ok? ¿Y esto qué nos provee en un sentido de prevención? Una oportunidad más costo efectiva en el largo plazo al minimizar el sufrimiento, salvar vidas y gestionar eficientemente los recursos. En México, un aspecto fundamental se refiere a las intervenciones de prevención y detección temprana, que desafortunadamente aún son escasas, ¿ok? Y no solamente son escasas, un reto es poder mantenerlas, aumentar su número, pero principalmente conservar un seguimiento a lo largo del tiempo de calidad para poder eficientar los recursos que se están destinando para esta población en el escenario de prevención. Muy bien, y ahora vamos a la parte de detección oportuna. En el caso de la detección oportuna, evidentemente uno de los objetivos es la educación sobre la enfermedad dirigido a los pacientes y algunas técnicas que se recomiendan son las técnicas de relajación, apego al tratamiento, comunicación y autocuidado. Y eso es relevante porque también presentados hace algunas semanas, en el caso de la prevención, es uno de los componentes esenciales para el control del cáncer. Pero aquí se agregan otros constructos, ¿ok? El diagnóstico temprano y el tamizaje, ¿vale? Principalmente porque si acentuamos y consolidamos estos dos, estos se van a generar en problemas más costo efectivos, menos complejos y menos caros. En el caso del diagnóstico temprano, importante reconocer la presentación sintomática del cáncer en los pacientes. Y esto a veces no es sencillo, como en algunos procesos oncológicos como cáncer colorectal. En el caso del tamizaje, detectar cáncer en personas asintomáticas y aparentemente sanas. Esto puede cambiar totalmente la perspectiva de la población que está en riesgo. Resultan mejorías. ¿Cuál es su impacto? Pues resultan mejorías tanto en la etapa clínica de presentación como en el tiempo de supervivencia. Y evidentemente algunas áreas de oportunidad, algunos retos es esta fragmentación en los sistemas de salud que todavía se presenta en nuestro país, en donde la calidad es heterogénea, las características de los equipos de salud también es heterogéneo y que principalmente esto pone en riesgo pues, la salud poblacional de los mexicanos. En el caso del diagnóstico, uno de los objetivos principales es identificar creencias irracionales y, en su caso, pensamientos reales basados en evidencia. Algunas de las recomendaciones es reducir síntomas como miedo, como ansiedad y estrés,
promover sensación de control, afrontar la situación y resolver los problemas. Un aspecto aquí importante, como les comenté, es nosotros en el INCAN tenemos una historia de salud mental, ¿vale? Un aspecto importante es, cuando el paciente es diagnosticado, tenemos que evaluar de forma retrospectiva su historia de salud mental, principalmente porque aquellos pacientes que antes del diagnóstico tenían problemas de violencia en casa, ya habían tenido eventos de depresión, de ansiedad, consumo de sustancias, poco apoyo social, evidentemente a partir del diagnóstico esto puede llegar a complejizarse y afectar variables claves como la calidad de vida o la adherencia al tratamiento o la comunicación médico-paciente. Entonces, psico-oncología, tenemos dos cuestiones claves. Una, ser expertos en los diferentes ciclos de vida del paciente y la otra que se recomienda es evaluar de forma retrospectiva a los pacientes para saber si de forma retrospectiva ya presentaba adversidad psicosocial, porque esto pudiera predecir la adaptación psicosocial del paciente a lo largo del tratamiento. Muy bien, en el caso de dificultades físicas y funcionales, uno de los objetivos evidentemente es la psicoeducación, algunas estrategias para trabajar la sensación de pérdida de control y el manejo de las emociones, fomentar un afrontamiento adaptativo y algunos otros procedimientos como el entrenamiento, relajación y control de síntomas. En el caso de el INCAN, durante la pandemia de COVID-19, el INCAN nunca cerró, el INCAN nunca emigró totalmente a un hospital COVID, aunque tuvimos también nuestra unidad COVID, muchos de esos tratamientos emigraron a ser virtuales. Un porcentaje, ya no es el mismo porcentaje de durante la pandemia, pero un porcentaje aproximadamente de 20% sigue siendo tratado de forma virtual. Principalmente pacientes que no tienen ideación suicida, conductas suicidas, no son pacientes agitados, tienen niveles de moderados a bajo de ansiedad y de depresión, que tienen acceso y conectividad a Internet. Tenemos varios criterios para poderlos enrolar en este grupo. Y finalmente, la supervivencia. En el caso de la supervivencia, si me permiten, es una población sumamente importante, sumamente interesante, de la que hasta hace poco tiempo se hablaba. Hoy en el INCAN, por ejemplo, tenemos un reporte sobre el registro de supervivientes de cáncer que nos indica que poco más de la mitad de los pacientes supervivientes presentan fatiga, miedo a la recurrencia y afectación cognitiva. Esos son los principales efectos y eso se tiene que hablar, porque hasta hace pocos años muchos de nuestros pacientes decían, es que yo tengo afectación cognitiva, doctor, me cuesta dificultad concentrarme, desarrollar una idea, poner atención, y a veces se les estigmatizaba, ¿no? Entonces, es importante saber que esta población presenta afectaciones, presenta secuelas, principalmente entre los primeros 3 y 5 años, y los más importantes es el miedo a la recurrencia, la fatiga y las afectaciones cognitivas. Variables que nosotros trabajamos evidentemente es el afrontamiento, un aspecto que tenemos que identificar principalmente en el caso de pacientes que están en el diagnóstico y en el tratamiento con expectativas, o de si no altas, moderadas de recuperar su salud, pero principalmente porque un afrontamiento dirigido a la emoción, caracterizado por desesperanza, por ejemplo, puede ser un factor de riesgo para una adaptación durante el tratamiento. Algo que comenté hace rato fue el aspecto respecto a la adherencia, ¿no? Un aspecto muy importante es que no confundir la adherencia con el apego. Ajá. Teóricamente el apego es que el paciente haga lo que el equipo de salud le indique que realice, hacerse un estudio, meterse a una dieta, tomar un medicamento. Pero en relación a la adherencia, no solamente es eso, la adherencia es que el paciente se le dé información, una, dos, se le resuelva sus dudas sobre esta información que se le dé, identifique objetivos, riesgos y beneficios, pero principalmente que el tratamiento o el estudio que va a llevarse a cabo sea un consenso entre el equipo de salud y el paciente. Entonces vemos que es un verdadero reto. Y aquí vemos factores que afectan la adherencia en oncología y prácticamente la mayoría tienen una connotación psicosocial. Desde la
desde la depresión, que es un aspecto importante, ajá, hasta los problemas psicológicos, deterioro cognitivo o enfermedad asintomática, ¿vale? Muy bien. Aquí vemos algunos elementos de adherencia, la interacción del paciente con el sistema de salud, la interacción con el médico con el sistema de salud, que pueden implicar que esta se presente en una mayor cuantía como afectaciones durante el tratamiento. Para ya ir cerrando, un aspecto muy importante son los cuidadores primarios informales. Los cuidadores primarios informales, ustedes lo saben, son una pieza clave en el sistema de salud de prácticamente cualquier país. Y en el caso de México, los cuidadores primarios informales llevan a cabo tareas diversas para las cuales nadie está preparado. Si yo les pregunto a ustedes, si a alguno de ustedes les ha llegado un correo, un WhatsApp, que tienen 33% de ser cuidados primarios, me van a decir que no. Lo cierto es que muchos de nosotros ya fuimos cuidadores, somos cuidadores o vamos a ser cuidadores de nuestras parejas, papás o abuelos en algún momento de nuestras vidas y nadie nos ha avisado. Muy bien. Vemos que las afectaciones en el cuidado primario informal son vastas, ajá, sintomatología de ansiedad, de depresión, y usualmente esto tiende a aumentar cuando está el paciente en una fase paliativa. Y también vemos que las probabilidades de presentar afectaciones como depresión usualmente varían en mujeres, por ejemplo, un peor estado de salud, niveles clínicos de estrés, pocas habilidades adaptativas, un estado funcional limitado de parte del paciente. eh, y esto es muy importante, principalmente porque se tienen que generar más programas para esta población, para los cuidadores primarios. En cuidados primarios, en una muestra de 359 participantes, podemos observar que hasta poco más del 30% presenta sintomatología moderada severa en relación a depresión y poco más del 20% sintomatología moderada severa en respecto a síntomas de ansiedad. Estos, acuérdense que no son pacientes con cáncer, son cuidadores primarios, pero si vemos estas gráficas, prácticamente se está comportando la sintomatología como una población clínica. ¿Ah? ¿Y por qué se presenta como una población clínica? Porque en un estudio derivado, un análisis secundario derivado de esta muestra de 359 participantes, ellos nos reportaron que 49% de nuestros cuidadores del INCAN presentan algún problema de comorbilidad, principalmente hipertensión y diabetes. Y seguramente es más del 49% porque habrá cuidadores que no han sido diagnosticados, pero también presentan una comorbilidad. Esto nos indica que, pues básicamente, muchos de nuestros cuidadores son pacientes cuidando a otros pacientes, en este caso sobrecarga, alrededor de 10%, recordando que para sobrecarga se requiere no solamente terapia psicológica, cognitivo-conductual, sino usualmente los programas que mejor funcionan son los programas multidisciplinarios. Perfecto. Muy bien, eso es lo que yo les quería presentar en esta sesión de ALAPSA para poder describir brevemente lo que pasa con los pacientes, con los cuidadores y a lo largo de esta fase de prevención, detección oportuna, diagnóstico, tratamiento y periodo de sobrevivencia, cuáles son las recomendaciones que hacen y mostrar una vez más que la psiconcología es un elemento transversal. Y esto que solamente vimos a pacientes y a sus cuidadores. También el equipo de salud puede ser receptor de programas de atención psicosocial. Por mi parte sería todo. Aquí tienen algunas redes sociales, mi correo electrónico, si alguno de ustedes tienen dudas o preguntas para poderlo contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar Galindo. Interesantísimo, interesantísimo todo. Abro los micrófonos, por favor, para quien quiera hacerle alguna pregunta al doctor. Tenemos unos minutos para aprovecharlo, por favor. Cualquier pregunta que tengan, se la pasamos. Adelante, Cristian. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Saludos desde Honduras. Muy contento realmente por este encuentro y muy gratificante también. Prácticamente la consulta que tengo está más orientada quizás como a la intervención psico-oncológica, pero quizás partiendo
de algún postulado básico, quizás alguna recomendación general en el caso de la intervención grupal, por ejemplo, a usuarios oncológicos. No sé qué recomendación quizás se podría dar en función de aquellos sistemas, por ejemplo, sociosanitarios que quizás se encuentren, como lo vi en la presentación, un poco fragmentado, ya que también es nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, prácticamente por ahí va. Perfecto, muy interesante, Cristian, tu pregunta, y qué bueno que nos acompañas desde tu país. Recomendaciones básicas, una es, por ejemplo, identificar si es intervención grupal, si esa intervención grupal la va a dar un profesional de la salud directamente, de la salud mental, porque todavía en México algunas intervenciones grupales las dan, vamos a decirlo así, voluntarios, pero que en todo caso tienen que ser voluntarios supervisados por un profesional de la salud mental. ¿Ok? Entonces, definir eso. Yo recomendaría algunos aspectos adicionales. Primero, como todo indica, es cuál es el objetivo de la intervención grupal y justificar por qué grupal y no individual. Muchas de las veces es por factibilidad, la verdad. La otra es tratar de homogenizar necesidades y características de los participantes. Ajá. Eso todos lo sabemos desde la psicología clínica, ¿no? Tenemos un paciente, un grupo de pacientes con sintomatología de depresión, pero agregamos a un paciente que tiene ideación suicida o depresión más intensa y esto puede generar un poquito de resonancia emocional en el resto. Entonces, homogenizar por diagnóstico, por características, pero también por nivel de sintomatología. Algo que te recomendaría, Cristian, son tres cosas adicionales. Una es tratar de tener por escrito, ajá, el objetivo, las características de la población, pero principalmente los objetivos y componentes de cada sesión. Ajá. Tal vez 3 sesiones, 4 sesiones, cuál es el componente de esta sesión y el objetivo. Tener muy claro cuáles van a ser las actividades terapéuticas y las harás en casa para la siguiente sesión. Con el objetivo que tengas un seguimiento muy bonito, muy claro de lo que estamos haciendo, principalmente porque en una sesión grupal, a lo largo de las sesiones va a haber variabilidad. Algunos pacientes no van a ir, unos van a faltar una sesión. Entonces, definir a partir de esto como un tratamiento integral recibido. La otra es tener una forma de evaluación. Como a mí me decían en la escuela de salud mental aquí en México, en la Facultad de Medicina de la UNAM, siempre, siempre que nace una intervención, tiene que nacer su hermanita, ¿no? La forma de evaluación. Entonces, tener muy claro, ¿cómo vas a evaluar? Ajá, desde el inicio en el pre y el post. Ajá, tal vez algo muy sencillo, ¿eh? Algo como frecuencia de conductas, bueno, es algo muy sencillo, pero es claro. Ajá, si se puede, tal vez un conjunto de escalas breves, ajá, en donde cada uno de los miembros contesten de forma individual. Y entonces, tener una perspectiva de cómo llegan los participantes y cómo terminan tu intervención grupal. Esa parte sería muy importante. Y algo adicional es ya en este escenario de la tecnología, si es factible para ti, tal vez combinar lo que estamos haciendo en el INCAN, sesiones virtuales con presenciales. Ajá, pero eso es de cada institución. Porque muchos de nuestros pacientes, Cristian, te confieso, nos dicen, doctor, principalmente supervivientes de cáncer, doctor, sí quiero ir a terapia, pero vivo en Cuernavaca, vivo en otro estado, y otra oportunidad nos dicen, pero me gustaría la sesión por virtual, como en este caso, pero a las 7 de la noche, ya que regreso de trabajar. Entonces, son varias áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, serían mis recomendaciones. Seguramente te va a ir muy bien. Y bueno, si hay alguna cuestión que podamos comentar, pues, estamos a la hora. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, doctor. Por aquí nos ponen en el chat que les gustaría conocer más sobre las escalas que manejan y si nos las podría compartir. Entonces, yo creo que el camino que podríamos utilizar sería que nos hiciera el favor de compartirnos a nosotros como al APSA y nosotros vía mail hacérselos llegar a las personas que nos las pidan. Sí, con mucho gusto. Y de hecho, le voy a ser muy franco. Yo le puedo mandar todas las escalas, pero hay alumnos que tengo que incluso saben más de esa escala que yo mismo porque fue su tesis doctoral. Entonces, yo le puedo enviar toda la información, las escalas junto con los artículos. Y si hay dudas más específicas, algunas corresponderán a mí
y tengo personas en mi equipo conocedoras de constructos muy específicos que con gusto les podrán responder con dudas específicas, pero con gusto se los puede enviar con Alapsa y Alapsa con toda la tranquilidad puede distribuirles. Muchas gracias, doctor. Ya se estará poniendo Rosa Marta de acuerdo con usted. Tenemos pregunta de Jimena. Adelante, Jimena. Hola, doctor. Hola Jimena, mucho gusto en verte. Mucho gusto. Siempre es un placer escucharlo y refresca mi interés por este tema. Actualmente estoy estudiando terapia dialéctica conductual para estos pacientes que tienen ideación suicida, pensamientos de muerte o mucha regulación emocional en etapas muy críticas y difíciles de la enfermedad. Me parece una intervención muy adecuada o sea, me gusta mucho para esos momentos, ¿no? Pero, ¿usted sabe si en alguna universidad o en algún hospital estén haciendo un protocolo con este tipo de terapia? Ok, ¿O en qué buena Latinoamérica? pregunta. Ajá. Te voy a ser súper sincero. Mi única idea que tengo con esa terapia es en un hospital que se llama Memorial Sloan Kettering en población latina, que está en Nueva York. Creo que pudiéramos igual juntar esfuerzos, ajá, para ver qué están haciendo ellos, porque vamos a meter pues, un protocolo de otro tipo, pero sí sé que están haciendo esto. Lo que podríamos es tal vez como juntar equipo para ver qué están haciendo ellos en población latina, el trabajo que está realizando y tal vez fortalecerlo. Yo creo que esa podría ser una buena oportunidad. Y Sí, principalmente porque este modelo que mencionas, sí ya he visto varios reportes que muestran evidencia para un grupo muy particular de pacientes. sí, sí. Lo voy a escribir a ver si podemos hacer algo. Porque justo, o sea, en ese momento, las áreas de oportunidad que les comentaba hace un ratito a los colegas, pues es difícil, ¿no? Como de implementar, entonces me interesa saber la manera en cómo lo implementan y lo ajustan a las necesidades de los pacientes. Sí, si estás de acuerdo, me puedes enviar como recordatorio al correo. Yo le escribo a mi colega Sí, para ver, claro que sí. cotejar qué está haciendo y podemos plantear tal vez en una reunión en 1 o 2 semanas. Sí, escribo. Muchas Muchas gracias. gracias, Jimena. Gracias, Jimena. Gracias, doctor Oscar. Nos preguntan por aquí que en México, ¿dónde recomienda poder capacitarse en psico-oncología? Ok, es una muy buena pregunta y que es muy recurrente. A decir verdad, hay un programa de maestría en psico-oncología de la Universidad de Querétaro con la que trabajo, eso puede ser una opción. Y yo lo comento muy francamente, muchas de las personas que me dicen que se quieren capacitar, habrá que evaluar como las condiciones en las que estamos. Desde mi punto de vista, lo ideal, ¿no? Sería tal vez podría ser una maestría o un doctorado, incluso una de la UNAM o de la Universidad de Guadalajara, por citar algunos ejemplos, en donde el proyecto de investigación sea centrado en el área de oncología y entonces pues capacitarnos con las personas o con los grupos, que ya hay varios en México que son expertos en esta área, aunque no necesariamente se llame psicooncología el posgrado. Otra posibilidad, y eso lo hablo muy abiertamente, tengo muchos colegas que dicen, quiero capacitarme, doctor, pero bueno, trabajo o no tengo tiempo completo para poder dedicarme a esto. Entonces, una sugerencia sería, de forma consistente, tomar actualizaciones o cursos con instituciones reconocidas, ¿no? Por ejemplo, ALAPSA, Instituto Nacional de Cancerología, o las universidades que muchos de nosotros conocemos que usualmente sacan oferta académica en cursos de actualización. Otras posibilidades pudiera ser en línea, aunque tal vez las áreas de oportunidad de estas es que la mayor parte de la práctica clínica pues permanece en esta misma modalidad. Entonces, usualmente un área de oportunidad es la práctica clínica cara a cara. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, doctor. Tenemos por ahí pues varias solicitudes de los instrumentos. Me voy a permitir aquí en el chat, estoy poniendo el correo de Alapsa, alapsa.mexico@gmail.com, para que nos hagan el favor de escribirnos
y con el material que nos haga el favor el doctor Oscar de enviarnos también, poder hacer esta distribución de materiales, si les parece. Y pues Sí, por bueno, no, supuesto. sí, Sí, por sí, supuesto, les enviaremos las escalas, los artículos de las escalas, y exacto. por supuesto va a haber preguntas sobre calificación sobre el constructo. Esas serían preguntas que yo sí sugeriría que ya nos escriban directamente en el caso que las hubiera. Claro, perfecto. Muy bien, doctor Oscar. ¿Su correo cuál es? ¿Podemos Y el escribirlo? correo creo que está en la pantalla, es PSI Unigalindo, ¿sí es correcto? Ok. Ajá. psiunigalindo@gmail.com. Sí, ese sería el más conveniente, porque es el que consulto diario varias veces al día. Entonces, sí les recomendaría si hay alguna duda, en específico. Si me llega un correo a las 10 de la noche, no creo que lo responda a las 10 de la noche, pero procuraré al otro día responderlo. Perfecto, doctor Galindo. Le agradezco mucho. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. La doctora Rosa Marta, por aquí. Ya puedo hablar, ya ok. pude activar, no sé qué le pasó a mi, A tu aparatejo. a mi aparato, pero bueno, por lo menos me pueden escuchar. A tu Sí. DS. Ok, pues quiero agradecerle, doctor Oscar Galindo, por toda esta conferencia que nos brindó, su esfuerzo y su compromiso con los psicólogos de la salud. Pues en este sentido, a nombre de ALAPSA le damos estas gracias y obviamente lo que usted nos presenta está dándonos alternativas a varios de los que estamos aquí escuchándolos. Son estudiantes del doctorado en psicología de la salud, otros son estudiantes de psicología, otros son profesionales ya de psicología y áreas afines, y creo que usted nos da un panorama muy importante de cómo abordar. Y creo que también a partir de esto, pues el modelo que usted utiliza puede ser aplicable en otras afectaciones crónicas de enfermedades crónicas de salud como tal. Y yo me quedo con esa inquietud, ya que en el doctorado y en nuestra práctica profesional, pues trabajamos con pacientes oncológicos, también con cardiopatías, con cirrosis hepática, con diabetes, y creo que esta alternativa es muy importante. Además del manejo de los instrumentos de evaluación, que son los más actuales que usted nos está presentando, que se comparten también por otros profesionales de la salud, que creo que es una gran aportación que usted nos ha brindado el día de hoy. Yo quiero agradecerle a nombre de todos nosotros y también del comité de ALAPSA, de la mesa directiva, su disposición y de que siempre está apoyándonos para poder formar psicólogos de la salud. Muchísimas gracias, doctor Oscar. El agradecimiento es mutuo. Muchas gracias por la invitación. En lo que pueda colaborar con ustedes, con ALAPSA, con las diferentes universidades y con varios de mis colegas, que me da mucho gusto verlos esta tarde-noche. Y bueno, les envío un abrazo desde la Ciudad de México. Pues va el abrazo de regreso de Guadalajara, desde muchas partes. Por ahí le iba a responder también la doctora Rosa Marta, me parece. Un placer escucharlo, nos dicen desde la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un saludo de Mónica Lisset Garza García. Y pues muy agradecidos, doctor, muy agradecidos con su ponencia y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. A todo mundo los invitamos por ahí a que se manden su solicitud de amistad a la página de Facebook, porque estamos constantemente a partir de ahí pues dando información de los cursos, de las charlas y de todo lo que se pueda presentar. Y le pongo por ahí un correíto, doctor Oscar, para que ya nos tengamos registrados a través del mail. Perfecto, Muchas gracias. Un fin de día eclipsado muy feliz
Y pues bueno, cerrando de una manera muy agradable este día histórico también en la cuestión astrológica para México. Que tengan muy bonita noche. Hasta luego, bye. Hasta Buenas luego. noches.